Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast Confía en tu poder, donde hablaremos de cómo conectar con nuestra esencia, despertar nuestro potencial y avanzar hacia nuestra mejor versión. Confía en tu poder, el podcast de Ale Pérez. Hola, hola a todos y todas. Estamos en un nuevo capítulo con una tremendísima invitada. Le damos la bienvenida a la José La Cámara. Hola. Sí, ahí para que saludes a todos los que están escuchando. Por si no la conocen todavía, ella es psicóloga clínica y autora bestseller. Sí, suena súper lindo. Sí. Asúmelo. Eres bestseller. Bueno, y tiene sus libros Más Conectados, Soy Suficiente, y ahora acaba de lanzar su nuevo journal que se llama Regálate 5 minutos, que ya está disponible en librerías. Así que bueno, para partir queremos conocerte, José, que nos cuentes de ti. Ya. A ver, ¿por dónde parto? Bueno, autora, últimamente yo antes ponía como escritora amateur, pero ya definitivamente no, ya soy autora. Soy psicóloga clínica, tengo 3 niños, me formé en terapia breve mucho tiempo, soy supervisora clínica también, y hoy día, así como este último tiempo, me he estado formando en terapia central en la compasión, que es lo que me tiene más enganchada últimamente y que obviamente si escribiera de nuevo Soy Suficiente cambiaría algunas cosas. Qué heavy eso, que uno se va atrás al libro y dice, ay, le agregaría esto, le agregaría lo otro. Exacto, y cuando ya empieza a pasar eso, que yo te lo dije alguna vez, uno empieza a escribir el siguiente. Cuando uno ya tiene demasiadas cosas que agregarle al libro, uno tiene que ir al próximo libro. Así que sí, pues así nace Regálate 5 minutos, mucho desde la práctica de la autocompasión y de un poco detenerse. Yo creo que quizá eso fue lo que no tenía en el Soy Suficiente y que hoy día estoy practicando más yo. Y que viene con un cambio como mío también. Yo no sé si te pasa a ti, pero cada libro también viene como con una crisis o catarsis de Es uno, que uno también va cambio. evolucionando y tiene tal cual crisis. Y transformándose, Sí. como también como adquiriendo tantas cosas nuevas. Uno estudia y es como, oye, no lo había visto así. Así que nada, nace Regálate 5 minutos y está también ahí gestándose el cuarto, también muy ligado a la autocompasión. Sí, ya lo estamos esperando. Oye, José, aquí, bueno, hay muchas cosas que te quiero preguntar, Dale. pero uno de los temas que más me gustaría que conversáramos es sobre el sentirse suficiente. Yo creo que hoy en día, sobre todo con la información que está dando vuelta en distintos ámbitos, bueno, yo me imagino que los hombres también, pero las mujeres tenemos cada vez más exigencia respecto a distintos roles. O sea, dentro de lo profesional uno cada vez se puede especializar más. En la maternidad cada vez también hay más literatura y talleres y cosas de cómo uno puede ser y uno quiere ser una mejor mamá. Todo, desde la decoración de la casa, Todo. ahora te metí a Instagram y decís, oye, veis esto de tal decorador, de tal esto, y queréis que sea poder decorar tu lugar lo mejor posible. Hoy se me ocurren 800, Sí, no, miles, una lista una de... lista de uno de ser buena amiga y organizar comida en la casa, o ponerse también con la familia y ser una buena hija, buena hermana, etcétera. Entonces, yo me he ido dando cuenta, o sea, y bueno, tu libro por algo también, yo creo que muchas personas sentimos lo mismo y que yo creo que lleva a todos ahí a comprar tu libro. ¿Cómo ir trabajando o lidiando con la sensación de no sentirse suficiente? ¿Cómo se origina? ¿Qué nos puedes contar? Mira, es divertido porque de partida yo creo que ha sido éxito de venta solo por el título. No, 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 el no. libro es mucho contenido, pero la frase soy suficiente es una frase muy potente porque uno tiende a no sentirse suficiente. Mm. Ahora, ¿desde dónde viene esta sensación de no suficiencia? Yo creo que hay como aquí una humanidad compartida y aquí es cuando empiezo a entrar ya en la parte de la autocompasión, en que todos tenemos mucho sufrimiento y miedo. Y creo que un miedo de todo ser humano es no ser querido Mm. y no ser aceptado o no ser digno de recibir amor. Y frente a ese miedo, uno tiende a hacer más o a exigirse más. Y entonces en esa exigencia empiezo a necesitar ser perfecto. Y yo creo que está en esa carrera por ser perfecto.
esta trampa de finalmente no sentirte suficiente, porque siempre te vas poniendo expectativas que van por sobre, ¿cachai o no? Entonces, como decías tú, como tengo que ser la mejor mamá, y es como, ay, no, como te vayan a trampar ahí, como no existe una mejor mamá, como la mejor mamá es la mejor es la mamá que es feliz, que mira a sus hijos, que conecta. No necesitáis leerte toda la teoría de la crianza, necesitáis detenerte a mirar y pasarlo bien y disfrutar. Entonces, a ratos es tanto lo que queremos ser vistos, queridos y validados, que buscamos hacer las cosas demasiado bien. ¿Sí? Como diría Winnicott, los niños necesitan o sea, necesitan una mamá lo suficientemente buena, no una mamá perfecta, ¿cachai? Y yo creo que uno tiende a ir a la búsqueda de lo perfecto. Y como mujeres creo que también hemos sido exigidas en nuestros roles a más. La mujer que trabaja tiene además que llevar todo lo que es la casa y además ser una buena profesional y creo que nos hemos ido entrampando en muchos estereotipos em, y ya es como hora de derribarlos porque son súper agotadores. Y cada vez que tratamos de ir hacia a esa perfección, nos destruimos, porque la perfección, el querer ser, o sea, el querer ser extremadamente buena o perfecta, te lleva todo el rato a mirarte el ombligo. Y eso es lo que yo creo que uno no se da cuenta, es como, cómo yo voy a ser mejor mamá. ¿Sí? No, y también como decís tú, como que al final la meta siempre va avanzando, o sea, tú dices, bueno, no sé, tal vez, claro, no sé, con el ejemplo de la carrera, decir, oye, tal vez cuando logre tal cargo o tal cosa, y cuando ya estás en ese cargo, oye, no, es que este cargo o otra empresa o... em, y de todo tipo también, uno ve como también la mayor autoexigencia que hay físicamente Sí, también po, los en estereotipos de los belleza. estereotipos de belleza y eso al final también ya podéis poner, pero, pero, pero ¿cómo uno podría, porque yo veo muy difícil y sobre todo con futuras generaciones, ¿Mm? porque claro, yo pienso, nosotros no sé, crecimos pero sin redes sociales, o Sí, sea, po, sí, lo hace tanto más difícil. sí, es Mm. que heavy, porque tenéis al tiro desde muy chico una comparación o estereotipos más de qué es lo Sí, perfecto. pues. Bueno, ahí está mira, esas son las dos cosas que yo te diría. Bueno, son varias, pero ahí tenéis dos cosas que son muy malas en términos, muy malas o no nos ayudan en poder sentirnos suficientes. Uno, esta necesidad de ser perfecta. En la necesidad de Mm, perfecta nos olvidamos que hay una vulnerabilidad, hay una sombra, hay una parte de nosotros, que todos la tenemos, que nos está costando mucho lidiar. Y entonces cuando aparece esa parte nos frustra, nos enoja y de nuevo nos volvemos a decir no somos suficientes. Entonces como primero, romper esta idea de que existe una perfección, porque mm, como decís tú, siempre va a ser como, bueno, ya hice esto, voy al siguiente. Hay que ver que la vida es un proceso y en ese proceso ir disfrutándolo. Y que en verdad lo perfecto no existe. Ahora, sí existe lo bueno, o lo suficientemente mm, bueno. Y entonces ir hacia ese lugar y no hacia la perfección es algo mucho más sano y en donde sí te puedes sentir mm, suficiente, aunque te equivoques, aunque estés en tu sombra, porque no importa, porque somos humanos, somos imperfectos y entonces eso nos hace súper únicos. mm, Y el segundo, creo, la segunda como enganche muy destructivo que tenemos es compararnos. Que tú lo dijiste. Lo siguiente que hacemos es queremos ser perfectos. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Nos comparamos. mm, Y yo me acuerdo una vez que yo le decía a una paciente como, pero ¿para qué te comparas? ¿No? ¿Qué? ¿Para qué te mm, comparas? Y me decía, es que necesito saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o no. Pero la verdad es que tendemos a ser súper injustos en esas comparaciones, porque además nos comparamos con el con lo mejor. sobre el promedio. O sea, Sí. yo para ser lo suficientemente buena o perfecta tengo que estar por sobre un promedio además que yo miro, o sea, desde donde yo me tengo que comparar. Mm. Y la mayoría de las veces uno sale súper trasquilado, po. Como siempre, porque en el fondo si te vais comparando con los que van Más mejor arriba. o más arriba en cada uno de los ámbitos, imposible no salir trasquilado, todo el mundo sale Imposible, trasquilado. imposible. Y ahí cachai que está, bueno, la Kristen Neff que habla mucho de esto del juego de la autoestima versus la autocompasión. Y que plantea que, claro, los psicólogos mucho tiempo hemos hablado de la autoestima y reforcemos la autoestima y reforcemos la autoestima positiva, sin darnos cuenta de que esta autoestima va de la mano con compararnos si somos sobre o bajo el promedio. Mm, ¿Cachai? Entonces, muy con el refuerzo de la autoestima está esta parte que es como el costo, ¿cachai? Como el mm, costo alternativo de la autoestima, que es como, me necesito comparar para sentirme lo suficientemente bueno. Y eso no debería ser, ¿cachai? No deberíamos
compararnos para saber si estamos bien, no deberíamos compararnos para ver si nuestro cuerpo es lo que debería ser. Tu cuerpo es lo que es. Y ahí cambiar un poquito la mirada, en vez de compararnos, a ser mucho más compasivos con nosotros mismos, a tratarnos mejor y a mirar que somos lo que somos y en eso que somos podemos ser buenos. También hay cosas que no, que en verdad no vamos a ser tan buenos, pero la comparación nos destruye. En general es un lugar muy poco amable para uno estar, porque además desde la comparación me critico también. Entonces entran varias variables a decirte, no eres capaz, no eres suficiente, te falta esto, cuando en verdad, sí somos suficientes. O sea, la persona que elige estar al lado tuyo, no elige estar al lado tuyo porque tú seas mejor que, ¿me entendí? No te elige por ser mejor que Claro. alguien, te elige porque te quiere. Le da lo mismo tu talla el pantalón, le da lo mismo si te salieron canas, si tenía arruga, incluso le da lo mismo si las cosas las haces como una mamá perfecta o una mamá piola, o si eres súper exitosa en la pega. La persona que te elige por tu alma, como por tu ser. Y entonces, parte de ir moviendo es redefinir en nuestra cabeza que no necesitamos ser perfectos para ser amados, que no necesitamos ser mejor que otros para ser amados, que no necesitamos compararnos o validarnos por otros, ¿cachai? Que eso está más en lo interno. Un tema que tocaste que encontré súper interesante es como también de este ser interno en el fondo, que es el fondo, la esencia que todos tenemos, y que también como, dada la cultura, o la sociedad en la que estamos inmersos, al final, tal vez hay personas que no están siguiendo o eligieron estudiar otra cosa, o en el fondo han ido avanzando en direcciones que tal vez no son las más esenciales, pero para ir haciendo esos checks de lo socialmente visto, o lo que es socialmente reconocido. ¿Qué consejos o qué le podrías decir tú a alguien que estuviese en esa situación y que estuviese viviendo un proceso donde lo que ha ido construyendo no le resuena tanto con cómo es internamente y que fue construyendo todo esto en base a deberías? Sí, a lo que el otro espera de El mí. otro espera de, claro. ¿Qué le diría? Replantearse. Yo creo que, a ver, yo creo que el cuerpo, la mente, el cómo uno está, incluso las cosas que te pasan, van muy de la mano con cómo uno se siente. Yo creo que las cosas, cuando uno está como en esa órbita donde las cosas funcionan, es porque está en el lugar que tenéis que estar, estáis disfrutando eso que te gusta y estáis como en un lugar pleno. Entonces, si hiciste todos los checks, pero hay algo en la guata que te dice como, yo creo que hay que mirarse. La transformación nunca es tarde, siempre es posible. Y también creo que, como, de nuevo, la amabilidad creo que para mí ha sido como, te juro que como el último así como chispazo de vida, porque a veces uno hace las cosas. O desde el ego, o desde la exigencia, o desde el perfeccionismo, pero cuando uno las hace desde un lugar más amable, creo que también entra ahí en un canal como más de paz. Em, Como en verdad voy a hacer esto porque me gusta, porque lo disfruto, porque me hace sentido, porque me ayuda, no sé, a conectarme conmigo o a conectarme con el otro. Yo creo que uno va encontrando ese camino y como que si uno está atento y conectado con uno mismo, sabe cuando está ahí en ese camino. Y cuando te empieza a hacer ruido, no hay que hacerse el tonto. ¿Cachai? Como que al final, entre antes uno lo vea, antes solucionar y después empezar Sí. a abordar el... Y caché que me pasa con nene pacientes como por ejemplo que están con depre o que están ansiosos, con trastorno ansioso o con trastorno alimentario incluso, y que es como el pedido es como sácame luego acá. Como no quiero estar deprimido, no quiero tener ansiedad, obvio, nadie quiere estar mal, todos queremos aliviar el sufrimiento, pero también el sufrimiento y la depre o la ansiedad o el trastorno que sea, también viene a decirte algo. O sea, igual te viene a mostrar como hay algo que no está resonando. Y creo que a veces como psicólogo, yo imagínate, soy terapeuta breve, entonces más encima yo como que Tenés que intento hacerlo en poco tiempo. y me pongo como eficiente, pero lo que más aprendí es que a darle una voz a esa sombra, a eso que me hace ruido, a ese sufrimiento, a ese dolor, a todo eso que siento, como no tratemos de como esconderla debajo de la alfombra, escuchémosla, como sin tanto miedo también. Y cuando la escuchamos y nos damos cuenta, chuta, en verdad mi camino debería ser para otro lado, creo que uno empieza a vivir esa vida que quiere.
¿cachai? Como lo que me decías tú antes de empezar, que estabas ahí en un canal o en un lugar en la vida en donde estabas feliz. Y eso es por decisiones o porque pasaste por un momento antes que quizás fue difícil también. Sí, pues sin duda. Y que te hizo tomar decisiones, pero decisiones que hoy día te ponen en un buen lugar. Entonces... Ahora, claro, esas primeras decisiones nunca son fáciles. No. Salir de la zona de confort, o sea, o con cómo, o sea, en el momento en que uno está en muchos cambios, se pueden sentir muy radicales. Después tal vez uno mira para atrás y algunos tal vez no fueron tan radicales como uno pensaba que, o como lo sentía en el momento. Todo el rato. Todo el rato implica salir de la zona de confort. De hecho, el primer capítulo del libro es del miedo. Pero se siente tan rico, ¿no? Como cuando... Sí. Porque lo que pasa con la zona de confort es que cuando uno está ahí y no se mueve y piensa que si hace algo puede salir mal, y entonces, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no resulta? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Y se queda en ese lugar, es tan chiquitito que también te empezáis a ahogar. Y ahí es donde lo empezáis a pasar mal. Entonces, efectivamente, para salir de ahí necesitáis de mucha valentía, necesitáis de pasar por un lugar del miedo, sostener la incomodidad y recién ahí pasáis como a ese lugar del aprendizaje y todo, pero lo lindo es que después esa zona de confort crece. Y entonces siempre, como ya te sentiste capaz de salir y de lograrlo, independientemente de tu mochilita, ¿cierto? Independientemente, porque puede ser que lo primero no haya sido como lo imaginé, pero te hace salir de ahí. Entonces ya salir no es tan terrible como suena. ¿Cachai? Entonces, yo creo que uno siempre se tiene que atrever. Yo te voy a decir que yo, es muy divertido, porque cuando cuento yo todo esto de escribir y como empezar con todas estas cosas fue de haber ido a una conferencia que me invitó donde yo estudiaba, el lugar donde yo estudiaba me invitó, y me dijeron como, ya, escribe 2 artículos y con eso nos pagáis, y bacán. Y yo dije, yo no escribí hace 1000 años, siempre me gustó escribir. Y escribí los artículos porque me daba mucho nervio hacer clases, porque era o artículos o clases. Quería escribir los artículos. Y ahí los escribió, me los leyó alguien y me dijo, oye, pero qué seca, José, en verdad deberíais tener un blog. Yo como, no, estáis loca, o sea, ¿cómo voy a tener un blog? Ni una posibilidad, onda, ¿quién me va a leer? Y de ahí, pero no, si es fácil meter un WordPress, no, chica, o sea, con mi consulta estoy súper feliz. Y empecé a escribir y eso dio pie a que me llamaran, ponte tú, a hacer charlas. ¿Sabes que yo para mí era un mundo? O sea, yo no hablaba en público. Sí, ¿y cómo fue ese momento así como empezar a hablar en público? No, o sea, terrible. Pero te preparás, o sea, fuiste como... Yo creo que o te tiraste a la piscina, así no. Uno tiene que ser cuidadoso con la tirada a la piscina. Yo creo que... y ahí también cambiaría porque en el Soy Suficiente hay como un circulito de salir de la zona de comodidad y todo. Sí. Ya, hoy día lo cambiaría, y de hecho en mi próximo libro va a venir ese cambio. Porque yo creo que uno igual tiene que ser compasiva con uno. O sea, no es como llegar y saltar, por ahí salta en Benji. Yo hoy día lo pienso y digo, quizás Benji, Claro. quizás es mucho. No, al principio ponte tú me acuerdo que la primera que me ofrecieron fue una charla para una revista, que era gratis y todo, pero que era como 50 personas. Entonces era chiquitita igual, ¿cachai? Ya, pero 50 personas no es chiquitito. No, pero igual era piola. Claro, es como más... Cuando no te pagan también, no es algo que tú sentís que tiene que ser tan Perfecto, como claro. perfecto. Entonces dije ya, y además me había pasado que justo había ido a esta conferencia, en donde una galla que hablaba de ansiedad decía como, a ver, tenemos que sí o sí enfrentar nuestros miedos. O sea, la única posibilidad de que salgáis de ese lugar del miedo es enfrentándolo. Y eso me quedó a mí como grabado a fuego. Además, mis niños eran muy miedosos y dije, listo, se acabó. Como cultura, la casa de aquí para adelante va a ser, se enfrenta a lo que se teme. Y entonces fui a esa charla, salió muy buena. Me gustó esa frase. Se enfrenta a lo que se teme. Lo que se teme, sí, se enfrenta a lo que se teme. Se enfrenta, obvio que tratando de, obviamente la charla la re que te contra preparé, ¿cachai? Estaba muy nerviosa. Y después me acuerdo que el siguiente desafío fue como que me invitaron para una charla en un colegio, cosa que a mí me pone así. Sí que ya es como altamente nerviosa. Porque sí, más que la charla para 50 personas. eran 350 personas, me estoy molestando. Y de como aquí, adolescente y padre, yo decía, no, y además como uno es apoderado de colegio y ha ido a las charlas de colegio, es como, claro, sentido esa doble charla. Y en esa charla yo te diría que, o sea, en el auto, yo llamé a mi marido y le digo, tengo ganas de vomitar del nervio y el miedo que tengo. Y me dijo, no, filo, dale, canté como canciones a todo chancho y llegué y dije, ya listo, se hace. Y cuando llegué, chao, y salió increíble, salió demasiado buena. Pero también en la pasada hubo otra charla que no salió.
Sí, entonces, y hoy día ya me da lo mismo, porque eso es lo divertido, que en la medida que también tú vayas enfrentando, te pasa que yo hoy día ya llego a una charla y hago el PowerPoint Claro. y dejo que Dios me ilumine y dale para adelante y el universo te ayudará. Claro. Obviamente las preparo y todo, pero ya siento que puedo hablar desde un lugar como sin tanta expertise y mucho más desde mi humanidad. Claro. ¿Cachai? Y darte el lujo de cierta forma ya de improvisar y todo porque ya te sentís más cómodo Más en ese cómoda, rol. obvio, obvio. Y en esa improvisada también confiar en que tengo los conocimientos. ¿Me entendís? Como quizá antes pasé por ese lugar del síndrome del impostor, así como Que yo creo que se da, o sea, es heavy N, porque... N. Y sobre todo también como autor, o sea, tiene su... Porque uno, claro, ha leído mucho, estudiado mucho, pero de cierta manera también ya la estar hablando, escribiendo, de cierta manera vas a ser un referente en esos temas. Sí, Entonces, es como una mochilita. Bueno. entonces el susto a cagarla, perdón, es más, es más grande porque en el fondo ya tenéis, o sea, ¿Mm? Sí. eh, O sea, yo te voy a decir que en mi primer libro que publiqué, yo estaba el mes antes jurando que me iban a demandar por plagio, cosa que obvio que no ocurrió porque no plagié nada y todo estaba con las citas perfectas. Entonces yo en mi cabeza, no ansiosa, irracional, decía, José, obvio que no, está todo súper citado, no hay nada que haya sido como claro. copiado, es todo de tu... Pero caché que la ansiedad igual te hace pensar como claro, el síndrome del impostor o la crítica de no lo estás diciendo tan bien o en verdad estás hablando de algo que no sabéis tanto y como decís tú, como uno estudia, 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 pero nunca es suficiente. Sí, o sea, siempre, o sea, mi mamá me dice, Ale, pero es necesario tanto libro, tantas cosas, tanta biblioteca. Así, y yo, A- Yo soy como, igual, como, como tal para como que... personas que se compran todo, o sea, se compran todas las yo así busca libre. Sí, Ay, pues, sí. heavy. Y como, y malita para el curso, po. O sea, Mm, yo no sé, o sea, este año estoy haciendo un diplomado en alimentación consciente y el año pasado hice la formación en terapia mm. breve, o sea, va en terapia central de la compasión, y el próximo año quiero hacer otra. Entonces, Sí, encuentro bueno, porque eso es invertir en uno misma. todo Para mí, o sea, esto, al todo final, esto. bueno, los libros también. Lo Y que el pasa tema es como, sientes suficiente no, entonces, ¿cuál ¿cómo es empodérate, exacto? cachai? ¿Cuál es el momento que no sabéis que en verdad yo, de este tema, me peino? Como soy, como ¿Cachai decís que tú, sí? soy su, o sea, Es con lo en que lo que hice. estoy haciendo y con Y lo es que súper sé. loco porque en el que viene, no en el regálate, porque el regálate fue ahí como una Oh, chambonazo pero en el que viene, que es de autocompasión, un minuto, yo me puse a leer mucho, obviamente, para poder escribir un libro con mucho fundamento y todo. Y ya me empezaba a pasar que estaba escuchando todo el rato lo mismo, ¿cachai? mm. Entonces Que dije, heavy la atención selectiva también, que cuando uno se metía en un tema es como que sentís que todo. que ya, o sea, como que ya me había leído todos los autores y como que yo sentía, y fue como un punto que dije, ya, como en verdad me puedo poner a escribir, Mm, como basta de síndrome del impostor, como sí puedo escribir de esto, claro. como no necesito tener un PhD, como puedo entregarle a la gente como algo a entender y que de eso pueda enriquecerse. Pero es difícil, como que Mm, uno siempre, y uno es muy exigente, ¿cachai? claro. Y nada, pues, así que, y lo que más me sirvió además fue empezar a practicar la autocompasión conmigo, para empezar a escribir el libro. Oye, José, y en esa línea yo quiero que expliques sobre todo a todos que están escuchando sobre la palabra autocompasión, porque en el fondo lo que no quiero que las personas piensen es que autocompasión es, oye, sí, me tengo No, pena, no, es como la compasión, no. como, ay, no, Todo lo contrario, porque es sí. todo lo contrario. Entonces me Sí. encantaría que pudieras explicar un poco bien el concepto, porque claro, a priori lo que siempre hemos escuchado, ay, no, es Que te que tenís pena a ti misma. es como si te Claro. tuvierais pena, es como si es que, y es justo lo contrario. Es justo lo Entonces, contrario. si pudierais explicarnos un poco el concepto Mm. y... Bueno, acá me matáis, porque es obviamente el tema que me está rayando hoy día y que de hecho en Soy Suficiente hay una parte que sale, Sé compasiva contigo, y que eso me dio para un libro completo, porque en verdad como que cuando tú te pones a mirar lo que es la autocompasión, es tan transformador que te das cuenta de que todo eso que hay escuchado, que es como esta cosa de tenerse pena o ser autoindulgente o hacerte nanay cuando no debería hacerte, casi como comer helado viendo Netflix y llorar contigo mismo. No, eso no es autocompasión. En fácil, la autocompasión es poder tratarte a ti misma como tu mejor amiga.
Yo eso le digo a mis pacientes, como ten la capacidad de hablarte como le hablarías a tu mejor amiga, porque en verdad uno se trata como su peor enemigo, a uno mismo, ¿cachai? Y en esa amabilidad, y está súper como, de hecho está muy comprobado que mientras más crítico eres, menos eficiente eres y menos te motivas, porque más te destruyes. Y entonces todos nos vamos como agarrando a esa crítica pensando que nos sirve, como si somos críticos así como constructivos, Sí, comillas, claro, nosotros voy a hacer algo mejor y eso es exacto, como si obvio, fuera la algo crítica positivo. me sirve para crecer, me sirve para motivarme. Pero la realidad se ha mostrado es que mientras Paraliza también. paraliza, te destruye, síndrome del Mm. impostor, te hace no seguir con los proyectos, te da susto, te da miedo al fracaso, no querés equivocarte. Entonces, tiene una serie de cosas que son mucho más negativas, versus la autocompasión, que es, me trato como mi mejor Mm. amigo, y entonces me permito experimentar desde el decir, bueno, si me equivoco, es tan terrible. Claro. Es una oportunidad, ¿cachai o no? Y lo otro de la autocompasión, que porque hay una parte, te voy a hablar de una autora, así como para ya ponernos bien prácticas de la autocompasión. La Kristen Neff habla de que la autocompasión tiene tres componentes fundamentales. Uno es la amabilidad, que es esto de poder tratarnos como trataría ya a tu mejor amigo. Después viene la humanidad compartida, es decir, todos somos humanos, todos somos Mm. imperfectos y en esa humanidad sufrimos. Y aunque queremos aliviar ese sufrimiento y queremos ser felices, necesitamos mirar que sufrimos para poder hacernos cargo de ese sufrimiento. Mm. Entonces, de hecho, el autocompasivo, la persona que es autocompasiva con ella misma, es la persona que escucha lo que le pasa, que dice, tengo pena y voy a hacer algo con esta pena. ¿Cachai? Porque todos los seres Mm. humanos sufrimos, pero podemos aliviar también la pena desde algún lugar. El que no es autocompasivo es, tengo pena, ¿cómo me pasa esto a mí? Me siento culpable, en verdad no debería hacer esto, soy súper rara, ¿por qué me está pasando esto? Si tengo todo para ser feliz, el que no es autocompasivo se castiga por tener pena. Y la persona que es Mm. autocompasiva puede aceptar la pena y hacerse cargo de esa pena. Porque si en verdad no la aceptáis y no la veis como algo humano, no podéis hacer nada con esa Mm. pena. Entonces, la humanidad compartida es otro gran elemento de la autocompasión. Y el último, y creo que el más Mm. importante, es el mindfulness, que es como la capacidad de poder vivir en el aquí, en el ahora, como con presencia plena. Y en eso va como ligado muchos ejercicios de meditación y de ir como construyendo este yo más compasivo. Porque me empezó a pasar mucho que además es como, ya, voy a estar con mis pacientes y voy a ayudarlos a ser compasivos con ellos mismos. Y entonces, mira, le doy toda la chacharita, ser amable y ser como tu mejor amigo, pero en verdad no funciona así. Como Mm. la mente, tenemos una mente tan tricky, como dice Paul Mm. Hilbert, que nos hace tanto ruido en la cabeza, que es muy difícil tratarte bien. ¿Cachai lo Mm. loco? La mayoría de las veces nos tratamos muy mal. Y entonces lo Es que yo creo primero, que son como creencias y cosas, condicionamientos que vienen desde muy chicos. O sea, al final es como cambiar un hábito, pero un hábito que tenéis desde, no, sí, no sé desde qué edad, pero en el fondo sí. ya es una carretera que tenéis en el cerebro. O sea, Sí. ya no. Ahora, mira, Paul Hilbert, que es como el otro que habla de autocompasión, que son como dos escuelas, él dice que nuestro cerebro es tan complejo que por eso nos mete en estos caminos como de críticas, ¿cachai? Y él plantea que tenemos como en un cerebro dos cerebros que funcionan desde dos lugares. Uno es el más primitivo. Mm. Nuestro cerebro en verdad fue hecho para sobrevivir en un ambiente que te iba a morir, ¿cachai? ¿No? Ah. Pero fuimos evolucionando como humanidad, pero nuestro cerebro no evolucionó tanto como, Mm. o no fue como un software de cero, es como se quedó con todo lo primitivo también. También, claro. ¿Cachai? Entonces, dentro de esas respuestas primitivas está la autocrítica, porque uno no se autocritica porque quiere ser malo con uno mismo. Mm. Uno se critica para ser mejor para el otro, Mm. para vivir en una tribu, para convivir con un otro, para ser querido, para ser cuidado. Entonces, además la crítica viene desde un lugar de cuidar. Mm. Si eso es lo loco. Entonces, cuando uno entiende eso, uno dice, Es chuta, que yo no lo había pensado así, pero es un, o sí, sea, es como que te criticáis, pero al final es para un otro, o sea, exacto. Es para ser una mm. mejor persona para un otro en una sociedad incierta, porque somos, o sea, somos humanos absolutamente relacionales, Mm. ¿cachai? Entonces, Y eso a veces a uno se le, o sea, yo siento que la cultura de ahora, o esto que uno está, cada uno, bueno, post pandemia, pero yo creo que la pandemia lo reflejó.
a qué nivel somos seres sociales. O sea, como que al final el aislamiento es como lo que más nos puede enfermar, como Sí, po. que uno piensa, oye, no, esto, yo puedo con esto, puedo y Mm, no, porque somos seres sociales y en eso está la riqueza también, sí, po. como... Y somos seres sociales necesitados de cariño y de amor del otro y de Mm, aceptación del otro. Si finalmente todas nuestras luchas mm, internas son para sentirnos queridos y amados, ¿cachai? Entonces, esa crítica obviamente es algo que no nos ayuda, pero no es tan fácil sacarla, ¿sí? Y entonces, para poder sacarla, primero hay que entender desde dónde viene y después está el mindfulness, ¿cachai? Que es como tener la capacidad de parar, detenerte, mirarte, conectar. O sea, yo te digo, yo antes de todo esto, así yo en enero empecé como, antes de escribir el libro, dije, no, primero voy a ser compasiva conmigo. mm, Y yo, ¿qué es ser compasivo? Y empecé a meditar, algo que jamás en mi vida hubiera hecho, mm. desde enero. No mucho porque Me costó es difícil, o sea, infinito para mí camino. sí. Me sigue gustando. Mm, Creo que es una conquista diaria poder meditar, poder vivir la vida desde el mindfulness, como, porque es distinto meditar que el mindfulness. Y mm. ahí no sé si de repente, si queréis me ayude, pero la meditación es como la práctica más Más formal, formal, pero el mindfulness es como como más el estilo de el vida de estilo de que... vida y como meterte a la ducha y como realmente sentir que estás en ese momento vivo, sintiendo el agua, como hay momentos en que uno puede también, ahora que estamos hablando, estar en este Mm, lugar, no pensando en 1800 cosas más. Y entonces, claro, la meditación te ayuda al mindfulness y siento que sin el mindfulness y sin la meditación es muy difícil ser amable con uno, porque no tienes la capacidad de detenerte. Entonces mm, viene la crítica y uno puede decirse a uno mismo, ay, ¿por qué soy tan mala onda conmigo? Pero de ahí a entrar a poder decir, tranquila, José, en verdad estas cosas pasan, eres humana, en verdad todo va a estar bien. Es claro. mucho más difícil, es un paso mucho más grande. Y entonces para eso necesitáis un detenerse. Y ahí está toda la parte como de la meditación que para mí, te juro, es una conquista diaria. Sí, no, no, no Eh, sabéis cómo te entiendo. no, sí, es una conquista diaria, pero cuando lo vais conquistando día a día, creo que suma Mm, infinito. infinito. Mm. Infinito. Y yo, te juro que yo ¿Meditáis en la mañana o en la noche? ¿O medito en en la noche. qué? Ya, Mira, también es hasta encontrar el tiempo en que en verdad podía meditar. En la mañana claro. hay una posibilidad porque amanezco corriendo igual. Después empecé a meditar después de almuerzo, que encontré que era una hora como que siempre me cuadraba más o menos, pero me pasaba que los fines de semana como era otro minuto, como que se me desordenaba el esquema, entonces El... no lo lograba. Y ahora estoy meditando en la noche, Ya. como cuando termina el día y como que me pongo mi audífono y me pego a la meditación Es en que la yo creo noche. que eso es súper importante, porque no es que haya una receta, o sea, cada uno tiene que buscar. Absolutamente. Yo también, yo partí eligiendo, me acuerdo, la hora de almuerzo, y después me di cuenta que no, porque generalmente tenía reuniones o podía tener un almuerzo, y al final Como como que que se me quedé movía mucho, acostado, sí. se me movía. Eh, yo trato de hacerlo en las mañanas, pero también, como decís tú, hay veces que, no sé, la guagua se despertó en la noche varias veces y mi Sí, pues, ni meditación una de la posibilidad. mañana, caput, ¿cachai? Y lo otro también que creo que es súper importante en la meditación es buscar meditaciones que te hagan sentido a ti. Mm, Yo voy mucho en la línea, estoy meditando súper en la línea de la compasión y esas son las que a mí me hacen sentido. Hay gente que necesita mucho más desde, no sé, el escáner corporal o quizás que son, no sé, ¿y qué, mm. qué vos necesitáis escuchar con qué música? O sea, yo me metí al... ¿Usáis alguna, eso te iba a preguntar, ¿usáis alguna app? Pucha, mira, yo medito con Gonzalo Brito, que tiene su página Ya. Cultivar la Mente, porque él fue mi profe. O sea, la primera vez que yo entré a esto y que él me dijo cierra los ojos, yo dije, este se pegó en la cabeza, en verdad, yo no voy a... Ya. Y con él empecé a meditar, entonces me pasa que su voz me genera entrar a ese lugar donde yo aprendí, ¿cachai? Perfecto. Entonces medito mucho con sus meditaciones y ahora tengo una favorita que medito todas las noches, que es una española de Insider. Ay, ¿cómo se llama la Ah, no sé, aplicación? yo uso una que se llama Insight Timer. Esa, Ah, Inside ya. Time, ya, esa. Y ahí estoy con una española también. Pero tú, o sea, yo me di, así como que un día dije, ya, llevo demasiado rato meditando con la misma. Entonces dije, voy a buscar otra, pero o sea, todavía no encuentro otra. Sí, Cuesta es que cuesta encontrar. encontrar. La que Sí. te haga sentido, la que te haga detenerte, la que te... No, hay voces que yo de repente parto y digo No, como, no se puede, sí, no, sí, no, o la música, o el ruido, o todo tiene que sí. ser desde un lugar como que te haga sentido. ¿Qué Entonces yo creo que es una mm. conquista.
Sí, el sin mindfulness. duda, sin duda, sin Bueno, duda. y Regálate 5 minutos está ahí con un... Bueno, por eso aquí lo tengo en mis manos, me Tiene siento su muy código afortunada. QR. Su código QR para poder ir a las meditaciones. Bueno, cuéntanos, porque yo, claro, lo he ojeado, pero quienes nos están escuchando todavía no tienen la suerte. Se pueden acercar a las librerías en todo caso. Sí, a todas las librerías ahí está. Este libro es divertido, como que uno va teniendo la guagua sin darte cuenta. Esta sería como la no esperada, como que salió. Sí, como una bisagra muy divertida que yo necesitaba como que la gente se pusiera más práctica y como poder llevarlo al día a día y como no quedarnos todo esto en la teoría porque uno le da y piensa y lee de autoayuda pero no hace. Claro. Entonces como poder detenerse 5 minutitos, hacerte 3 preguntas en la mañana, 3 preguntas en la noche. Obviamente aquí uno lo llena como quiere, cuando quiere. Yo soy lejos la más flexible en la idea, si lo llenáis todos los días son 6 meses, pero en verdad la idea es que lo hagáis cuando lo puedes hacer. Y cada 15 días viene un ejercicio de autocompasión para que tú puedas ir entendiendo qué es la autocompasión, desde dónde viene y podáis ir trabajando esa cosa de ser más compasiva contigo. Y como yo descubrí que sin meditación no podemos llegar a la amabilidad, ni a tratarnos bien, ni a la humanidad compartida, dije, bueno, tiene que tener meditación. O sea, tiene que haber un link a que la persona vaya a la meditación. Y ahí tengo en mi Spotify, hay 2 podcasts que los tengo un poco botados, debo reconocer, pero acá estamos haciendo... Y hay tengo 5 meditaciones grabadas, obviamente tengo pendiente de grabar más, pero sí tengo 5, todas ligadas a la compasión, una es del color compasivo, el lugar seguro, cultivando tu yo compasivo, la respiración de calma, esas creo que son las que están, entonces... Ahí me voy a meter. Sí, entonces la idea es que la persona que empieza a llenar el journal también sienta como esa posibilidad o esa invitación a como... Dejar por escrito, que también da otro, Sí, porque uno después lo puede revisar para atrás y también. sabéis que además el journal, que uno si se pone a pensar esto, es como que el journal es como el nombre así como divertido, encuentro como casi como que está de moda, ¿verdad? Un diario de vida, o sea, y todos tuvimos un diario de vida cuando tenía 13, 14, Sí. no, 10, que escribía ahí en la agenda. Entonces es como volver a eso, a esa infancia, porque escribir es súper catártico. Sí, po. O sea, tú eres escritora, yo soy escritora. Y es verdad Pero es es muy heavy, yo catártico. estaba súper acostumbrada a escribir y cuando terminamos el libro con la Dani, como que yo me bajoneé, ¿Mm? como que para mí escribir era algo como que no sé, me daba mucha vida, como que, Es no, que es como una manera de que tus pensamientos se van y se plasman en una hoja que además no tiene juicio, una hoja que es tuya, que no es claro, de nadie, donde puedes escribir lo que tú quieras. Entonces, hay gente que hace journaling y obviamente no necesita las preguntas guiadas. La idea de esto es que tiene las preguntas guiadas para esas personas para que ir les generando cuesta el hábito escribir. también. Exacto, y hay gente que le gusta escribir también. Sí, po. No, y lo Em, que encuentro bacán es que además tiene frases y frases muy buenas. O Ay, sea, sí, sí, las frases como que encontraba que siempre leer una frase linda o una frase que te haga sentido, siempre es algo que te suma. sí, pues sin Sí, duda. sí. Así que No, ahí está el Regálate 5 minutos que fue absolutamente una boba no esperada, pero muy querida pero maravilloso, o y que sea, nació cuando estaba escribiendo el otro libro. Si en verdad es súper divertido porque este es el tercer libro, pero en verdad, claro, mi tercer libro era otro que todavía no claro. sale. Ahora Pero será va a el salir, cuarto, va será a el salir. cuarto, sí, será el cuarto. Va a salir y el 2024, no, 2023, 2023, 2023. sí, Ya 2023. tendremos ahí el tercer. Espero, sí, se supone que tengo que... Pero No, relacionado. no, Ya ahí. hablamos de la autocompasión, que caché que no pone. Es No, como que pero ya se metió como en las venas. es que, bueno, uno va a ir descubriendo cosas Sí, y pues. uno también va evolucionando junto con lo que va Sí, aprendiendo. Por eso también la sí. experiencia. Sí, así que el que leyó Soy Suficiente va a poder ahí volver a como profundizar quizás también ese lado como de la amabilidad. Yo creo que en el Soy Suficiente hablamos de muchas cosas, como de muchos círculos viciosos, como de cómo romperlos, pero este va Mm, a ir más hacia como una cosa quizás más filosófica, de mirarnos como en este colectivo humano, ¿cachai o no? claro. Y este cerebro que tenemos que a veces en verdad no nos engaña y nos entrampa en. Sí, sí, sí. Oye, José, hoy se me ha pasado demasiado rápido. Demasiado rápido. Pero me gustaría pedirte dos cosas. Uno, si pudieras dar como tres tips o algo de que le dirías a alguien que está en el camino de
de irse aceptando, de irse valorando y en el camino de irse sintiendo suficiente. Como en el proceso, que de cierta forma yo creo que estamos todos, porque todavía Sí, no o sea, conozco a la persona que me diga, no, yo me siento suficiente en todo. no, pues absolutamente. O sea, Eh, es un camino. Bueno, ese es el primer tip. ¿O no? Este es un camino que no tiene fin, que no es recto, que va y viene, y que en ese cuestionarse también hay una parte linda. O sea, no hay que estar tan triste de que nos estemos cuestionando o de no sentirnos suficientes. Al revés, también es una parte a mirar y decir, bueno, ¿qué tengo que cambiar para? O hacia dónde me tengo que mover para. Y entonces igual creo que el primer tip es escúchate, como en eso que o sea, date voz, dale voz a eso interno, ya te lo puede estar diciendo tu cuerpo, te lo puede estar diciendo tu cabeza, te lo puede estar diciendo incluso la gente que te quiere y tú no estás queriendo escuchar. Dale voz a eso y ve que sale de ahí, sin tanto miedo a ver qué pasa. Eso es lo primero, como el primer tip es como en verdad estar conectado con uno y poder mirar y decir, ¿sabes qué? Para allá quiero ir. No, mi amor, eso no, me amo. Eso es lo primero, después sí o sí que lo hablamos, dejar de compararse, que no sirve para nada, y poder mirarnos como persona única y súper valiosa y saber que las personas que son nuestra tribu, las personas que nos eligen, nos están eligiendo por nuestro ser. Y eso es lo que hay que cultivar, como el ser. No tanto, siempre digo a mis pacientes, como hay una serie de accesorios en la vida, que es las notas, el éxito, cuántos libros tenéis publicados, o no sé, o que no sé, la parte física, como todo eso es accesorio, como al final esa persona que te elige por tu ser y por cómo tú la iluminas o iluminas su vida y entonces quedarse con eso, no con lo que tengo que lograr o cómo me tengo que validar ante otro. Eso es lo segundo. Y lo tercero, yo creo que es súper importante también como mantener como una, a ver si lo ponemos, como una higiene mental, como tratar de mantenernos bien como mentalmente, saber qué cosas nos hacen bien, ¿cachai? Como poder Como también un levantarte, autoconocimiento de sí, qué cosas no... como qué necesitas y como cuando uno se levanta en la mañana, que empieza con la lista de pendientes, qué rico sería levantarte y preguntar qué necesito hoy día para mí, para estar bien. Y también darse un espacio como para uno cuidarse. Exacto, entonces por eso digo como higiene mental, como de poder cuidarse, qué es lo que estáis necesitando salir más, tener una mascota, hacer deporte, comer más sano, hacer meditaciones, qué es lo que estáis necesitando para poder estar contigo, ¿sí? Para que tú puedas ser tu mejor amiga, efectivamente, y estar en una buena compañía contigo misma. Hoy día vivimos una sociedad que es como, ojalá no estés sola y como súper orientada a la meta. Y entonces, ¿cómo podemos estar? ¿Cachai? Estar con mayúscula, como de realmente estar presente. Ese sería mi tercer. Súper, ¿no? Encuentro así. O sea, salió. O sea, para hacer o sea, buenísimos los 3 tips. Así que. Para ser improvisado, ¿no? Sí, dilo, es No, fue absoluto improvisado, porque como hablamos con la José, esto es pasarlo bien. esto estábamos pasándolo bien. Nos estamos tomando un café. Sí, disfruta. No es que en verdad que yo encuentro que cuando uno disfruta fluye. ¿Cachai? Cuando tú estás haciendo algo donde estás como movida, como tú que empezaste el podcast, uno disfruta. Sí, yo lo paso chancho. Entonces, uno disfruta. Y entonces uno no necesita hacerlo perfecto, ni tener una entrevista súper pauteada de lo que voy a preguntar. Es que sabéis que me di cuenta que las primeras entrevistas las tenía súper pauteadas. Y de repente, después, como en el esto, me di cuenta que estaba en un momento contándome algo y dije, oye, pero ¿por qué va a ser una segunda pregunta si Sí, ese tema estaba tan primero, bueno? claro. Entonces, de hecho, yo tampoco me di tanta cuenta porque me da vergüenza escuchar mis audios, así se llama. Sí. Pero una amiga me llamó y me dijo, Ale, oye, me encantó el capítulo, no sé qué, en verdad, ta, ta, ta. Me dijo, la única como sugerencia que te daría es que justo te estaba hablando de algo esto y tú partiste, le hiciste como otra pregunta. Y dije, pucha, eso me pasó Soltemos el guión. por el guión. Sí. ¿Y por qué vino el guión? Por la inseguridad de como de repente, oye, ¿qué le pregunto? Como no sé, por sentirme bien preparada. Entonces, Es mucho mejor que no te prepares y pasarlo bien. entonces ahora como que me propuse, Sí. dije, si total ya me leí tu libro, como en verdad voy a pasarlo bien con mi Y café. caché que a mí me pasa mucho como en sesiones, que además yo vengo de una formación súper breve, entonces uno tenía que planificar cada sesión y cómo tener el objetivo y bla, bla, bla. Y cuando trataba de ser esa psicóloga súper perfecta que tenía el objetivo súper claro, me desconectaba totalmente del paciente.
Y en verdad caché que mis mejores sesiones son las que no escribo ni una palabra. Y en verdad estoy presente. Y al final, esto es lo que hemos hecho acá. Es como, hemos estado presentes en el momento. ¿Cachai? Sí. Y ahí fluye. Entonces, No, yo lo he pasado chancho. Sí, en cómo el disfrute te muestra el camino. Sí, súper buen. ¿Viste? Y salieron con cuarto tip. Cuatro tips maravillosos. Sí. Oye, José, cuéntales a todos dónde te pueden encontrar. ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, mi Instagram es donde más conectada estoy, que es José la Cámara, psicóloga con P. Eso. Mi Gmail, si alguien me quiere escribir, siempre bienvenido, José la Cámara Gmail. En mi página web, que también es joselacámara.com. Pero maravilloso. Cámara. Maravilloso. Y en los tus libros están todos en las librerías. Busca Libre los tiene los 3. Antártica también. Están en todas las librerías, en verdad. Sí. Así que los van ¿Y a tu poder pillar. podcast? Y mi podcast, que cáchate que ya no me acuerdo cómo se llama. Pero es que porque es como cuídate, quiérete y abrázate. O algo así. Pero pueden buscar María José la Cámara y lo van a encontrar. Si no, en Regálate está el código QR y también lo van a encontrar. Pueden escuchar ahí las meditaciones. Pero siempre estoy tirando en mi Instagram como las últimas cosas. El podcast en verdad lo tengo súper botado, o sea, no he tenido tiempo para hacerlo porque toma tiempo. Así que, nada, gracias por la invitación, lo pasé demasiado bien. ¿Cierto que estuvo muy entretenido? Sí, muy entretenido. Muchas gracias. Y yo te tengo un regalo. ¿Qué? ¿Qué? Es que auspicia Glaya. ¡Lo máximo! A ver, ¿qué me tenía? Siempre atención. Ay, ¿pero lo puedo abrir acá? Sí. Ya, lo podemos abrir así con el público escuchando. ¡Ay, qué rico! Amo. Así que ahí para que tengas un aromatizador. Amo los olores. ¿Caché que como que a mí... Bueno, de nuevo, higiene mental. Y ahora me he dado cuenta de lo importante que es para mí el olor. Entonces, ahora tengo uno en el auto, ¿cachai? Ahora tengo uno en la entrada de mi casa, tengo otro en el closet, ¿cachai? Es que heavy el efecto en el bienestar que tienen los olores. Absolutamente, los olores. Sí, que... debería de ser un podcast, ¿ves tú? Pero tú, yo no te voy a hablar, pero en verdad... Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nos despedimos, que estén muy bien y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por ser parte de Confía en tu Poder. Espero me acompañes en el próximo capítulo y recuerda que si te gustó este podcast puedes activar las notificaciones para que no te lo pierdas.